Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 17 de marzo de este 2024. Es una fecha muy especial para la iglesia porque hoy, justamente, bueno, no sé si hoy o ayer, pero por ahí anda, 17 de marzo del 2014, arrancó lo que hoy conocemos como la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, ¿no? Entonces hoy estamos celebrando 10 añitos por acá, siempre de la mano del Señor, y 10 años en los que hemos tenido la oportunidad de ver el respaldo del Señor en la obra, ¿no? Así es que hoy estamos de celebración ahí y hacemos partícipe a toda la gente que sabemos que nos ve a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales, la iglesia que hoy está aquí acompañándonos. Más tarde tendremos la oportunidad de compartir ahí como iglesia, ¿no? Pero ahorita a lo que nos lleva, el por qué estamos aquí, la palabra, ¿no? La palabra siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que tener su espacio. Ya alabamos, ya adoramos, ya los chicos se fueron, así es que vamos a entrar en el tiempo de la palabra, que es lo más importante, ¿no? ¿De qué nos servirían 10 años de celebración? ¿De qué nos serviría estar hoy con manteles largos, detalles, queques, comida, si la palabra no estuviera presente, ¿no? Primero lo primero y después lo demás, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá solito. Así es que, hermanos, voy a pedirles que vayamos al libro de Jeremías. Busque Jeremías 17:7. Vamos a leer 2 versículos. Jeremías 17:7, ¿no? Está ahí en el video también. Busque una Biblia, tenga una Biblia cerca. Tenga esa sana costumbre de interactuar con la palabra, ¿no? O sea, el papel, pasarlo. Ahora, no en vano las hojas de la Biblia son delgaditas, ¿no? O sea, son muy sensibles, hay que tratarlas con delicadeza, ¿no? Pero no se pierda esa experiencia de interactuar con la palabra, ¿no? Jeremías 17:7. Ustedes me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. Todos estamos ahí. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Padre, te damos gracias en este día muy especial para nosotros como iglesia, por esta linda oportunidad que tenemos, no solamente de leer tu palabra, de meditar en torno a ella, sino de que podamos compartirla, podamos hacerla nuestra y podamos ser buenos hacedores de ella, Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para compartir este rato al lado tuyo con tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros sepa aprovechar las oportunidades, no solamente esta, sino cada oportunidad de meditar en torno a tu palabra, ¿no? De escudriñarla, de conocerte a ti por medio de ella, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos y todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, les estaba contando ahorita que, bueno, estamos celebrando el 10º aniversario de la iglesia. Siempre en 10 años es mucha agua, ¿no? Como dicen por ahí, mucha agua la que pasa por debajo de ese puente, ¿no? ¿Cómo surgió el tema de la iglesia en Cartago? Bueno, hace 10 años fue algo que surgió en respuesta a las muchas peticiones que se nos hacía a través de nuestro programa de radio, ¿no? El programa de Radio Urbano, que en ese entonces, hace muchos años, tenía otro nombre, ¿no? Pero siempre el programa se ha llamado Sinceridad. Entonces la gente llamaba, interactuaba. ¿Cuándo ponen una iglesia en Cartago? Y no solamente en Cartago, vienen en otros lugares, ¿no? Hoy estamos aquí en Cartago. Bueno, la idea siempre, la sana intención era haber extendido estacas por otros lugares, pero bueno, ahorita la iglesia pues está por acá en Cartago. Bueno, arrancamos hace 10 años por ahí en el Molino, estuvimos año y medio, ya en este salón llevamos 8 años y medio casi. De hecho, de esos 8 años y medio que llevamos aquí, este año yo cumplo 8, ¿no? Por allá en julio del 2016, que se nos dio la oportunidad primeramente de parte de Dios, a través del pastor Tibor, de darnos la oportunidad de venir a pastorear acá, ¿no? Y bueno, juntos
Siempre cuando yo llegué aquí se los he compartido y hoy es un día como para compartir y hacer remembranzas, no obviamente no contar experiencias porque no se trata de eso, aquí no se trata de hablar de mis experiencias, sino de qué es lo que dice la palabra y cómo hemos crecido a través de ella. Pero recuerdo cuando yo llegué aquí, siempre con esa inquietud, ese nerviosismo, porque era la primera vez que pastoreaba, ¿no? Si bien yo ya era pastor en Pavas, pero pues era parte del cuerpo pastoral, pero ya uno empieza realmente a saber lo que es pastorear cuando uno se pone al frente de una congregación, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero siempre con esa inquietud y decir, ¿y qué tal si yo llego ahí? Más bien la iglesia se cierra, ¿no? Bueno, aquí hay algunas personas que arrancaron en esos tiempos, son muy pocos. ¿Quiénes están aquí desde que arrancó la iglesia? Creo que Marquito, Marielos, Mari, Jorgito, Fernando, 5, 6, 7, no llegan a 10 de los 100 y pico que somos parte hoy en día, no llegan a 10 aquellos que arrancamos hace 10 años, pero siempre con esa preocupación, ¿no? Y algo que me sirvió mucho a mí y siempre traté de trasladarlos a ustedes era la palabra misma, ¿no? Porque precisamente la palabra nos sirve para eso. ¿Para qué? Para prepararnos para toda buena obra. ¿Y qué mejor buena obra que venir a pastorear, ¿no? Entonces, ¿qué le decía a uno la palabra? Lo mismo que le pasó a Josué cuando iba a asumir ante la muerte de Moisés, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Tranquilo, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué le dijo el pueblo a Josué? Tranquilo, que así como apoyamos a Moisés, te apoyaremos a ti en la medida en que tú permanezcas en el Señor. Wow, entonces ya uno siente esa voz de respaldo, ¿no? Igual, uno no deja de sentir ese temor y en el momento en que una persona se para en un púlpito y no sienta ningún tipo de temor o algo, pues yo diría que ha perdido mucho, ¿eh? Cada vez que uno se pare a dar un consejo de la palabra, no solamente en un púlpito, sino en cualquier escenario, ya sea en una consejería, uno siempre debe tener ese temor de saber en nombre de quién está hablando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo eso por allá, siempre a mí me ayudó mucho aquello de que si tu presencia, ¿se acuerdan que lo he compartido mucho? Cuando Moisés le decía al Señor que si su presencia no va a ir con él, él no se iba a mover a ningún lado, ¿no? Entonces, qué importante es en las cosas que nosotros emprendamos, en lo que sea, que usted siempre se diga eso, si tu presencia, Señor, no va a ir conmigo, mejor ni me muevo de aquí. Porque acuerde lo que dice la palabra, ¿no? Si no es el Señor el que edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la construyen o edifican, ¿no? Entonces, hoy como iglesia, obviamente, podemos decir que no somos lo mismo que la misma iglesia que éramos hace 10 años, no somos las mismas personas, tampoco somos la iglesia que el Señor todavía quiere, pero ahí vamos, ¿no? Caminando. Eso aplica para la iglesia, eso aplica para cada uno de nosotros, ¿no? Esta es una congregación, para aquellos que nos conocen poco, no somos denominacionales, o sea, somos cristocéntricos, nos movemos por principios de la palabra, siempre hemos instado a la iglesia a que camine por principios, ¿no? No camine por sentimientos, los sentimientos engañan. De hecho, la palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón mismo, ¿no? Camine por principios, ¿no? Y ya ustedes han conocido algunos de los principios que los hemos predicado, los hemos compartido aquí, y siempre, obviamente, aprovechando los consejos que la palabra nos da. La palabra utiliza muchas analogías, ¿no? De lo que es nuestra vida cristiana, o sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Acuerda que lo hemos compartido varias durante estos 10 años, usted lo ha escuchado durante más de 30 años que lleva la iglesia, Efesios 4:23, usted ha escuchado los consejos que no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque la palabra no cambia. La palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Lo que era bueno para Dios antes es bueno hoy. Lo que era malo antes sigue siendo malo ahora, ¿no? Entonces, siempre tratamos de instruir a la gente que nos sigue a que camine en obediencia a la palabra, ¿no? Entonces quería hoy aprovechar esa analogía que leímos ahorita del libro de Jeremías, de lo que es los árboles como tal, ¿no? Acuérdense que la palabra siempre usa un lenguaje que la gente pueda entender, ¿cierto que sí? Por eso es que el Señor usaba lenguajes de pesca, de lo que sea, y en el Antiguo Testamento se mencionaba mucho de esto de los árboles. De hecho, ahorita les voy a contar un poquito de los árboles como tal, porque los árboles tienen un papel muy particular dentro de la palabra y de la relación que Dios tiene con su pueblo, con la humanidad. Utiliza mucho los árboles también como para que la gente pueda entender eso, ¿no? Entonces, ahora, nada más para cerrar esa introducción que les decía ahorita, 10 añitos, ¿lo habremos hecho bien en estos 10 años? Cada uno lo dirá, ¿no? Hay gente que se ha ido de aquí, de la iglesia, a lo mejor no muy convencida, pero
A mí, por ejemplo, me preguntan, pastor, ¿y usted ha hecho un buen trabajo? Bueno, no lo voy a decir yo. Me aprovecho lo que está en la palabra, ¿no? Porque ¿para qué me voy a poner a inventar cosas que el mismo Pablo lo decía, ¿no? Pablo le decía a la iglesia de Corintios, le decía esto, ¿no? Está en 2 Corintios 3, no lo busque nada más. Comenzaba a decir, ¿no? ¿Comenzaremos otra vez a recomendarlos a nosotros mismos? O sea, yo no soy nadie para recomendarme a mí mismo. O sea, yo no, simplemente trato de hacer lo mejor, que sé que podría hacer cosas mejores y otras más. A mí, por ejemplo, en lo personal me gustaría dedicarme de lleno al ministerio, pero no lo puedo. Tengo mis compromisos y las iglesias pequeñas se caracterizan por eso, ¿no? Las iglesias pequeñas, ¿para qué dan? Para mantenerse ellas mismas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros ya ustedes conocen. Pero bueno, yo trabajo en lo secular y ya ustedes conocen. Entonces, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? No, dice Pablo, nuestras cartas, ¿quiénes son? Vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Lo habré hecho bien yo como pastor? No sé. Cada uno de ustedes podría ser la carta de recomendación o la carta de descrédito, ¿no? Dependiendo de la opinión que usted tenga de la labor que uno ha hecho al frente. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema, hermanos. Esta analogía que usó Jeremías ahí para hablar de lo que debería ser un verdadero creyente, una persona justa. Acuerde que un justo es una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo compara? Usando ese lenguaje natural que la palabra utiliza, ¿no? Los árboles, les decía yo ahorita, hermanos, tienen un hermoso significado dentro de todo lo que es la palabra. El Señor lo usa mucho, siempre desde el principio, ¿no? O sea, ¿por qué los árboles? Usted agarra a analizar un árbol y hay muchas cosas que uno podría sacar de enseñanza, no solo de los árboles, en nuestra vida cristiana, ¿no? Los árboles se caracterizan porque están bien afianzados, ¿a dónde? Al suelo. Y eso que les da lo que lo afianza al suelo es la rigidez o la fortaleza de sus raíces, que uno lo podría aplicar digamos, en nuestra vida cristiana como tal. Entonces, el árbol ya cuando crece, obviamente, le genera refugio a muchas personas. Ustedes han visto, hay muchos pasajes de la Biblia que personas que iban cansadas y se recostaban debajo de un árbol. De hecho, la palabra dice que el que habita, ¿cómo es? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hablando de que uno lo podría asociar como un buen árbol que te cobija y te arropa y te da sombra como tal, ¿no? El árbol obviamente es símbolo de fertilidad porque produce frutos, símbolo de una persona sabia como tal, es útil, precioso, digámoslo, sirve diariamente a los humanos, presta un beneficio. Que eso debería ser un árbol, ¿no? Precisamente por eso la palabra dice que el árbol que no da fruto, pues será cortado, ¿no? Ahora usted podrá decir, pastor, pero hay árboles que no dan fruto, pero bueno, es que no necesariamente un fruto tiene que ser algo que uno se lo come, ¿no? Eso es como las ovejas. No todas las ovejas dan leche, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque hay ovejas, ¿para qué? Para lana. Y las que dan lana no se usan generalmente para la carne, porque ese es otro tipo de oveja. Entonces cada uno da su fruto. Entonces los árboles dan su fruto, hay árboles que son para sombra. Y ese puede ser su fruto, pues para eso fue hecho. Entonces está bien, ¿no? Entonces siempre ha habido un vínculo muy especial entre Dios y las personas usando los árboles. De hecho hay muchos árboles que se usan en la palabra. Una lista rápida, por ejemplo, el árbol de acacia, el álamo, el avellano, el castaño, el cedro, el ciprés, todos esos tienen versículos, ¿no? La encina, el enebro, el haya, la higuera, el laurel, el olmo, el pino, el sauce, el sicómoro. ¿Acuerdan quién se subió al sicómoro? Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo se subió ahí. ¿Acuerdan de Zaqueo, no? Por algo le decían así. Hay un árbol que no está en la Biblia, pero hay una canción cristiana que habla así, que es el árbol del sándalo. ¿Quién se acuerda cuál es la característica del sándalo? ¿Cuál? La fragancia. ¿Acuerda que hay una canción que dice que es como el sándalo que perfuma el hacha que le hiere? Wow, un sándalo, el hacha lo corta y aún así el árbol perfuma esa hacha, ¿no? Entonces no quiere decir que uno se ponga para que le den, pero tiene su significado realmente cuando el Señor hablaba aquello de poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, los árboles son muy importantes, ya lo hemos sabido, pero no todos los árboles son buenos tampoco, ¿no? Ahora, ¿usted por qué dirán, pastor, y usted por qué dice que no todos los árboles son buenos? Porque el mismo Señor lo dijo, ¿no? De hecho, voy a leerle a usted lo que está en Mateo 7:15.
Dice la palabra del Señor, hermanos, hablaba nuestro Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, ¿qué pasa? Los conoceréis. Entonces mire que el Señor está hablando de que hay buenos árboles, pero que hay árboles ¿qué? Malos también, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes, nada más para ponerlos aquí, a ver si están aquí? ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice, por su fruto los conoceréis? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Por qué dice el Señor eso? Exacto, porque hay un principio que dice, una vid, una planta de uva no puede dar espinos. ¿Por qué? Porque la planta de uva, ¿qué da? Uva, la vid, ¿qué da? Uva. Y por eso después dice, ¿acaso los higos pueden dar abrojos? No, los higos, ¿qué dan? Higos, ¿cierto que sí? Cada semilla dará fruto según su género. ¿Aplica para las plantas? Sí. ¿Para los árboles? Sí. ¿Para nosotros? También. También, eso ya es algo que ustedes, hay muchas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno lee este versículo que habla de que por su fruto los conoceréis y que el que no da fruto será cortado, uno lo asocia mucho a la importancia de los frutos, que son importantes. Los frutos son importantes. ¿Por qué son importantes los frutos? Porque por ello vamos a ser conocidos. ¿Conocidos por quién? Por Dios mismo. Primeramente por Dios, ¿cierto que sí? ¿Y por quién más? Por los demás, por los que nos rodean. Por los que nos rodean. ¿Y por quién más también? Por el enemigo. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos que querían echar demonio en el nombre del Cristo que predica Pablo? ¿Se acuerdan? Que los demonios dijeron, bueno, a Cristo conocemos, a Pablo también, pero a ustedes no los conocemos, y ¡pum!, les dieron, ¿cierto que sí? Entonces no tenían frutos. Entonces el enemigo también nos conoce por medio de nuestros frutos. Los frutos son importantes, está bien, pero ahorita nos vamos a olvidar un poco de los frutos, porque antes de dar buenos frutos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, para yo poder dar buenos frutos, ¿qué tengo que hacer? Un buen árbol. Porque el Señor lo acaba de decir, ¿no? El buen árbol, ¿qué pasa? Da buenos frutos. Entonces, antes de preocuparme yo por dar buenos frutos, debería preocuparme por ser un buen árbol, ¿cierto que sí? Un buen árbol. Entonces, generalmente eso, a veces uno se enfoca en los frutos, pero hablemos un poquito de los buenos árboles. ¿Estaremos siendo nosotros buenos árboles? Porque estoy seguro que todos nosotros, y ustedes en el video, en lo que sí coincidimos es en que queremos dar buenos frutos. Pero acuérdese hoy, vamos a concentrarnos en que antes de eso, concentrémonos en ser buenos árboles. Porque ya el libro de Jeremías nos dijo alguna analogía ahí, ¿no? Nosotros queremos ser buenos árboles, ¿y qué tenemos que hacer? Ahí hay algunas características que las vamos a ir desarrollando. Entonces, hermanos, algunas que están en la palabra de un buen árbol, para ver si estamos siendo buenos árboles y seamos candidatos a los buenos frutos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 1:3 dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Wow! No es un secreto para nadie que los árboles, al igual que las plantas, necesitan ¿qué para subsistir? Agua, ¿cierto? Entonces, un árbol que está plantado junto a corrientes de agua en lo natural, uno podría decir que ese árbol está ¿qué? Bien ubicado. Está donde es. Los que vieron la foto que yo puse ahí en la prédica, vieron que había una cantidad de árboles al lado de un río, ¿no? Entonces, un buen árbol, hermanos, ¿está dónde? En el lugar correcto. ¿Cierto que sí? Para que nosotros seamos buenos árboles y demos buenos frutos, tenemos que estar en el lugar correcto. En el caso de lo natural dice que un árbol está en el lugar correcto cuando está plantado junto a corrientes de agua. Todos sabemos qué son las aguas, ya les dije la respuesta. ¿En la Biblia qué menciona las aguas? La palabra, ¿cierto? Entonces, un buen árbol, nosotros que queremos ser buenos árboles, estamos en el lugar correcto en la medida que estemos plantados junto a corrientes de agua, es decir, ¿junto a qué? A la palabra. Es decir, en la senda, en el camino que el Señor tiene, ¿qué? Trazado. Que estemos caminando en ¿qué? En obediencia. Amén. Usted no puede pretender dar buenos frutos si usted no está caminando en la palabra del Señor. No pretenda eso. Ahora usted puede decir, pastor, yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios y hace cosas buenas. Bueno, esos no son buenos frutos, pueden ser obras buenas, pero no tienen nada que ver con eso y además eso no le va a servir de nada, ¿no? Porque acuerden lo que hemos hablado varias veces aquí, las buenas obras o las obras tienen que ser una consecuencia ¿de qué?
de la fe, entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento de la persona de Cristo. Una persona que no tenga una relación con el Señor puede hacer lo que quiera, puede ser el más bueno del mundo si quiere, pero eso no le va a servir de nada, ¿no? No le va a servir absolutamente de nada. Entonces tenemos que estar en el lugar correcto, hermanos. Entonces, nada más para que tenga eso presente ustedes ahí, ¿no? Recuerde que las bendiciones de Dios traen para nuestra vida, ¿qué? Frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? O sea, porque caminar con la persona del Espíritu Santo de Dios genera en nosotros frutos del Espíritu, cosas espirituales. El que camina por el Espíritu, cosecha para el Espíritu, ¿no? Pero el que camina para la carne, cosecha para la carne. Y sembrar para la carne trae consecuencias. Yo creo que todos los que estamos aquí, en el video, en algún momento de nuestra vida hemos caminado en la carne. Y sabemos que son los episodios más vergonzosos que hemos vivido. Amén, dígalo, porque así es, ¿no? Si hay algo en lo cual nosotros podíamos enorgullecernos, es cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo y comenzar a transformar nuestras vidas y comenzar a dar frutos, ¿qué cosa? Dignos de arrepentimiento y frutos dignos de una persona que se dice llamar hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, un buen árbol está plantado ¿dónde? En el lugar correcto. Recuerde eso nada más. No pretenda dar buenos frutos si usted está plantado o pertenece a un reino diferente. No pretenda dar frutos en el reino de Dios si usted pertenece a otro reino. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no es parte del reino de Dios, y por más cosas buenas que usted haga, serán solamente eso, cosas buenas, ¿no? Y de hecho que todos los que estamos aquí, usted también en el video, conocemos gente que hace buenas obras, pero que realmente el origen de esas buenas obras que hacen viene de un corazón que realmente no tiene nada que ver con Dios, más bien es de aquí, como dice aquí, sabiduría natural, diabólica y terrenal, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Bien, entonces, recuerde eso, buen árbol plantado en el lugar correcto. Salmo 92:3, hermanos, dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Un buen árbol no se seca. Un buen árbol permanece, ¿qué? Frondoso, ¿cierto que sí? ¿En qué medida nosotros permanecemos frondosos, verdes siempre? En la medida en que no nos sequemos. ¿Cuándo nos secamos nosotros espiritualmente? Cuando nos apartamos de la fuente que nos da vitalidad, que nos da energía. A un árbol, ¿qué es lo que lo mantiene frondoso bien? Las aguas, ¿cierto que sí? Entonces, en la medida en que nosotros nos alejemos de las aguas, es decir, de la palabra, es decir, de Dios mismo, se seca uno. ¿Qué decía David? Mientras callé, o sea, porque él sabía que se había alejado del Señor. Pero había callado. Mientras callé, ¿qué pasó? Mis huesos se secaban o se envejecían, ¿no? ¿Se acuerda que alguna vez hablamos aquí de los huesos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, todo buen árbol, hermano, se mantiene verde, se mantiene radiante, ¿no? O sea, no permita que en su interior se alberguen raíces de amargura. Acuérdate que alguna vez también lo hablamos aquí durante estos 10 años, de todo lo que hemos hablado aquí, tantos temas. Multiplique 10 años por 52 domingos. Todas esas prédicas están ahí. Algunos ya ni se acuerdan, pero bueno. Pero recuerde, no deje que en su corazón se arraiguen raíces de amargura, que lo que van a hacer es desgastándolo. El cuerpo por fuera se va a desgastar. Amén. Pero lo importante es que nuestro interior se mantenga, ¿qué? Floreciendo siempre, verde, dando frutos, ¿no? Y aunque el cuerpo por fuera se desgaste físicamente, pero dice que un corazón contento, ¿qué pasa? Hermosea el rostro. Por eso es que usted cuando ve gente amargada ahí, dice, raíces de amargura, o sea, tiene un corazón golpeado, ¿no? Entonces, nosotros que ya anduvimos en ese barrio, podemos tener misericordia de esas personas y sabemos cuál es la solución, ¿no? Algunos también la saben, pero no quieren emprenderla, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerde, plantado en un lugar correcto, se mantiene siempre verde, no se seca para nada. ¿Qué más? Romanos 11:17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo verde, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, mire, un buen árbol se alimenta de buenos nutrientes, ¿no? En la medida en que un árbol esté plantado en buenas aguas, esté en el lugar correcto, va a estar vital el árbol. ¿Por qué? Porque, ¿usted sabe de qué se alimentan los árboles y las plantas? Ahí lo dije, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese líquido? Bueno, nosotros circula la sangre, ¿cierto? En las plantas, ¿qué circula? La savia, ¿cierto? Ese es el nutriente. Entonces mire que aquí está diciendo
que nosotros nos podemos alimentar de la savia del olivo. Cuando la Biblia habla del olivo, ¿de qué se está refiriendo? del aceite. Sí, pero por ejemplo, aquí está hablando de que nosotros somos olivos silvestres. Mire el versículo, léalo bien. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Cuando la Biblia habla del olivo silvestre, somos nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos sido injertados en el olivo original. ¿Quién es el olivo original? El pueblo judío. ¿Quién es el olivo silvestre? Los gentiles. Todos nosotros que no somos judíos, pero hemos sido injertados ahí. Y el hecho de que hemos sido injertados, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos permite disfrutar de la savia, la que nos alimenta. Así como la savia alimenta a los árboles, porque de ahí saca sus nutrientes. ¿Qué es lo que a nosotros nos alimenta y de ahí sacamos nuestros nutrientes? La palabra. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar de estos nutrientes y este alimento? Porque hemos sido ¿qué? Injertados. Amén, hermanos. Entonces un buen árbol se alimenta de buenos nutrientes. Usted quiere ser un buen árbol, quiere dar buenos frutos, tiene que escoger el alimento con el cual se nutre. La palabra. Ahora, ¿por qué lo digo yo así? Porque hay mucha gente que se ufana de ser cristianos y lee de todo menos la palabra. Lee de todo, hermano. Cuando le digo de todo, es de todo. Ahora usted dirá, pastor, ¿usted está diciendo que es malo leer? No. Pero si no lees la palabra, ¿de qué te sirve leer lo que leas? De nada, ¿no? Lee la palabra. Lee lo demás si quieres. O sea, tú puedes leer lo que quieras también. Es parte de lo que uno debe adquirir cultura, ¿no? ¿Cómo decía? Culturalizarse. Bueno, algo así. Pero lea la palabra, ¿no? Amén, hermano. Entonces, escoja los nutrientes en el cual se alimenta. Amén, hermano, ¿o no? El Salmo 1:3 dice la palabra, será como árbol plantado también junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, un buen árbol da su fruto, ¿qué? A su tiempo. ¿Cierto que sí? A su tiempo. Usted sabe que hay árboles que hay que tener paciencia porque tienen su tiempo para dar fruto. Por ejemplo, la macadamia es una planta que da fruto como a los 7 años. Entonces ya usted sabe, si usted se mete a sembrar macadamia, usted sabe que el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay que esperar, ¿no? Ya hasta el 7º año da cosecha para recuperar la inversión. Y por allá en el año 8, se le puede ir ganando algo. Pero da su fruto, ¿qué? A su tiempo. Nosotros como cristianos, como personas que... Todo eso que estoy hablando es para personas que le han entregado su vida al Señor, ¿no? Porque obviamente una persona que no le ha entregado su vida al Señor jamás puede dar buenos frutos. Mientras no le entregue su vida al Señor en un genuino arrepentimiento, entonces usted sea ¿qué? Injertado. Entonces aplique para usted lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenemos que dar fruto al tiempo, ¿no? Entonces no pretenda acelerar el proceso, ¿no? No pretenda, o sea, porque cuando un árbol da fruto antes de tiempo, ¿qué pasa con ese fruto? No es lo mismo. Y si lo da después de tiempo, o sea, ni muy verde ni muy maduro, a su tiempo, ¿no? Entienda eso, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay gente también que llevan años en las iglesias, que no dan fruto, y uno le dice, bueno, ¿y cuándo vas a dar fruto? Y dice, estoy esperando ¿qué? El tiempo del Señor. Y entonces se les va la vida ahí, y nunca hacen nada, nunca fructificaron, ¿no? Entonces recuerde, el buen árbol da fruto ¿qué? A su buen tiempo, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Estamos viendo rápidamente algunas características de los buenos árboles, ¿no? Que esos son algunos de los que menciona la palabra, ¿no? Características que deberíamos tener. Nosotros hemos siempre ese enfoque, esto les puse un ejemplo nada más, porque siempre la línea de la iglesia ha ido en esa intención, ¿no? De formar o tratar de fomentar en la gente, de que escudriñen la palabra, de que se metan a la palabra, que conozcan a la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que sean buenos árboles y entonces siendo buenos árboles puedan dar buenos frutos. Siempre ustedes nos han escuchado en eso, ¿no? Escudriñen las escrituras, o sea, escudriñen la palabra porque ahí está la vida eterna. Muévase por principios de Dios, sea obediente a la palabra y siempre le damos el espacio a la palabra que la palabra merece. ¿Por qué? Porque ese es nuestro enfoque, formar buenos árboles y la gente entienda que es lo verdaderamente importante de lo que la palabra nos enseña, ¿no? Hay una parte en la Biblia, hermanos, que está en 1 Corintios 14. Voy a ir un momentico ahí a 1 Corintios 14. Hay una parte ahí que sucedía en la iglesia de Corinto, ¿no?
Y quiero traer ese ejemplo nada más para que explicar algo de lo que a veces se nos acusa aquí en la iglesia de Efesios 4:23 en general. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía ciertos privilegios, tenía buena doctrina, tenía buenos maestros, porque recuerden que fue esa iglesia precisamente la que le decían a Pablo, no, es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, eran buenos maestros. Y entonces vino Pablo y les dijo, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos ¿de quién? De Cristo, ¿cierto que sí? Entonces era una iglesia que tenía buenos maestros, tenía buena doctrina, habían dones espirituales en la iglesia, pero era una iglesia que tenía cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba en búsqueda de los dones espirituales. ¿Y por qué les decía que es algo que se nos acusa en la iglesia de Efesios 4:23? Porque mucha gente dice que en esta iglesia, no en esta de Cartago, sino en Efesios 4:23 en general, nosotros no creemos en los dones espirituales. O sea, no es que no creamos en los dones espirituales, sino que los dones espirituales son muy imitables, ¿no? Muy imitables. Y el Señor en su sabiduría, sabiendo que los dones se imitan muy fácilmente, por eso Él dijo, no hombre, por los dones no, que los conozcan, ¿por qué? Por los frutos mejor. Porque el fruto es algo que emana ¿de dónde? De uno, de lo que uno forma. Acuerde que un fruto se forma, un fruto tiene tiempo, necesita tiempo ¿para qué? Para desarrollarse hasta que brota el fruto. Amén. Entonces por eso nos dicen que no creemos en los dones. Nosotros sí creemos en los dones, lo que pasa es que advertimos mucho a la gente de que se cuiden, porque los dones son muy imitables. Todo eso de repartir unción y estar empujando a la gente y hablar en lenguas. Ahora usted dirá, pastor, yo conozco gente que habla en lenguas. Bueno, qué bueno. Pero el que diga que habla en lenguas o que conozca a alguien que habla en lenguas tiene que saber que es una responsabilidad muy grande lo que esa persona está hablando. ¿Por qué? Porque a cualquiera de nosotros nos puede engañar. Yo puedo ponerme a hablar en lenguas aquí y ustedes dirán, ¿será o no será? Yo lo puedo engañar a ustedes, pero Dios dice que Él no puede ser burlado, ¿cierto? Entonces, en la iglesia de Corinto pasaba eso. Todo el mundo quería ¿qué? Hablar en lenguas. Todo el mundo quería esa parte de los dones espirituales. Entonces llegó Pablo ahí a poner orden y por eso dice 1 Corintios 14:1, dice Pablo, quería utilizar eso que él dijo nada más para hacer énfasis en algo que nosotros hemos tratado de inculcar aquí, ¿no? Dice Pablo en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Lo que le está diciendo a la iglesia es, está bien, si a ustedes les interesan los dones espirituales, síganlo, porque hay dones que son realmente que vienen de Dios. Acuérdense que aquí lo hablamos una vez. ¿Para qué son los dones, hermanos? Para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Los dones no son para vanagloria de uno. Entonces por eso él le decía, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahorita le caemos un momentico a eso. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, ¿y qué pasa? Y consolación. ¿Qué les estoy diciendo ahí, hermanos? Que es algo que nosotros siempre hemos instado aquí, ¿no? Olvídense, si usted habla, si no habla en lengua, hay gente que todo el cristianismo se le va preocupado porque no hablo en lenguas. La Biblia no dice que para tener una relación con el Señor hay que hablar en lenguas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no habló en lenguas. Pablo no habló en lenguas, ¿cierto? No, y el mismo Pablo decía, yo prefiero ¿qué? 20 palabritas que me entiendan a 1000 que no me entiendan, ¿no? Entonces le decía a la iglesia, está bien que ustedes busquen los dones, pero yo preferiría que profeticen, es decir, que prediquen la palabra, ¿no? Porque acuérdense que en el Nuevo Testamento cuando se habla de profecía ya se habla de ¿qué? De predicar. ¿Hay profetas hoy en día? Sí, personas que exponen la palabra, que predican la palabra, están profetizando, ¿no? Profetas como los de antes ya no hay, porque el último fue Juan, la última persona que Dios usó para revelarle al pueblo su voluntad. Usaba personas como profetas, pero ya después de nuestro Señor Jesucristo para acá no necesitamos profetas de esa línea porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra, ¿cierto que sí? Entonces les decía, no hablen en lengua porque la gente no les va a entender. De hecho, hay un versículo en la palabra, acuérdense que él dice, bueno, si alguien va a hablar en lengua, que hablen 2 o 3 y que haya un intérprete, y si no hay intérprete, que se callen. Eso ya ustedes lo saben también. Pero él le decía, profeticen, prediquen la palabra, ¿para qué? Para 3 cosas muy importantes que están ahí: edificación, exhortación y consolación. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos nosotros hablando hoy aquí? Hermanos, siempre les hemos instado a ustedes como iglesia, a ustedes que nos siguen, a que predique la palabra. Pero para predicar la palabra usted tiene que meterse en ella, tiene que conocerla, ¿no? Usted no puede dar lo que no tiene.
¿Por qué es importante predicar la palabra? Para estas tres cosas que Pablo le decía a la iglesia, ¿no? Para edificar. Todos sabemos qué es edificar, ¿no? Toda palabra que salga de nuestra boca sea ¿para qué? Para edificación. Bueno, los que son constructores manejan el lenguaje de lo que es edificar, ¿no? Es levantar una estructura. Y para levantar una estructura, ¿qué se necesita para que esa estructura se sostenga? Buenos cimientos, buenas bases. Entonces, predique la palabra, forme buenas bases, buenos fundamentos donde la gente pueda edificarse, pueda crecer. ¿Qué es lo contrario de edificar? Destruir, ¿cierto que sí? Derribar o destruir, digámoslo ahí. ¿Y qué es lo que a uno le destruye la vida, espiritualmente hablando? El pecado, ¿cierto? Porque a uno el pecado tumba todo, ¿no? Daña toda nuestra relación como tal, ¿no? Entonces, la palabra nos tiene que dar el conocimiento necesario, hermanos, para que nos apartemos de aquello que nos destruye, ¿no? Ustedes se acuerdan, los que ya llevan un tiempo, que en algún tiempo se usaba en la iglesia, que decía, aquí está todo está aquí, ¿se acuerdan? Y la palabra nos aparta ¿de qué? En la medida en que yo permanezca agarrado a la palabra, ¿ya me separa de qué? Del pecado, pero si me aparto de ella, el pecado me va a apartar de ella también, ¿cierto que sí? Entonces, la palabra misma, por eso es que es importante que usted la predique, usted la comparta, usted instruya, para que la gente tenga fundamentos, para que entienda que el pecado destruye y la palabra edifica. Amén. Sobre unas bases sólidas como tal. Entonces hay que predicar, hermanos, siempre para que la iglesia, y obviamente empezando por uno mismo, ya podamos ser edificados, ¿no? Amén, hermanos. Después dice que para exhortar, ¿qué es exhortar? Es llamar la atención, motivar, inspirar a otra persona que haga cosas, ¿no? Eso es exhortar, ¿no? Entonces, la palabra misma, hermanos, es la que nos tiene que exhortar a nosotros ¿a qué? A dejar nuestra pasada manera de vivir que no nos ha servido para nada. Ella es la misma que nos tiene que amonestar como tal. Nos tiene que inducir, hermanos, a que dejemos de hacer ciertas cosas que sabemos que no agradan a Dios, o que hagamos ciertas cosas que sabemos de las cuales Dios se agrada. Es la palabra la que nos exhorta para eso, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Es la palabra la que nos tiene que exhortar ¿a qué? A no huir el llamado del Señor. Porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos dones. Todos tenemos ministerio, ¿no? ¿Quiénes tienen un ministerio aquí? A ver, levanten la mano. ¿Solo esos poquitos? Bueno, dice la palabra que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, recuerda que varias veces han caído en esa, ¿no? Oiga, ¿quién tiene un ministerio? Yo lo tengo, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese? Usted, ya como usted ya le ha entregado su vida al Señor, usted le ha sido entregado el ministerio de que es ser un pacificador, es decir, llevar a personas a que vuelvan en amistad ¿con qué? Con el Señor. Es un ministerio que hay que asumir. La gente a veces no lo asume como tal. Entonces, pero es la palabra la que nos anima y nos exhorta a eso, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Después dice consolar. ¿Qué es consolar? Aliviar o ayudar a otra persona que disminuya su pena o su disgusto. Eso es consolar. Muchas veces la gente se va más que todo por la consolación material, ¿no? Apoyarle, apoyo para que esa persona salga de la deuda, para que esa persona recupere su negocio, para que sane su enfermedad, que eso está bien, ¿cierto que sí? Pero la mayor consolación que uno podía hacer es a nivel de la persona que está sin Cristo, ¿no? ¿Qué mejor consolación podría haber para una persona que vive apartado del Señor, que vive en pecado, de hacerle saber que hay una nueva vida para esa persona? Que hay una nueva oportunidad de enderezar su caminar y dar frutos diferentes a los que está dando, ¿no? Que ya Cristo por medio de su pecado le ha perdonado. Si esa persona decide hacer suyo ese sacrificio. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, en esas tres líneas, por ejemplo, que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, prediquen la palabra. Nosotros nos hemos movido durante muchos años en la iglesia siempre instando a la gente a ¿qué? No deje de predicar, predique siempre. Pastor, pero es que a mí me cuesta hablar. ¿Qué dice la palabra? Eso, o sea, hay gente que dice, es que yo no predico, pastor, porque yo no tengo esa facilidad de hablar. Bueno, la palabra lo que dice es, no necesitas hablar, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y si es necesario hay que hablar. O sea, predica con su testimonio, con su manera de ser. Es decir, ¿con sus qué? Con sus frutos. Yo cuando veo un árbol de mango ahí cargado, yo no necesito que ese árbol me hable o haya un letrero que diga árbol de mango. No, yo veo ¿qué? Yo veo los frutos y digo, wow, qué buen árbol de mango. ¿Cierto que sí? Entonces, que la gente pueda ver los frutos de nosotros aunque ni siquiera hablemos. La forma en la que nos comportamos. Nuestra manera de vivir, que debe ser diferente a nuestra, ¿qué? Pasada manera de vivir.
Porque se supone que en ese tiempo no éramos pueblo, pero que ahora por la misericordia de Dios somos pueblo. Y entonces, como hemos sido injertados aquí, podemos alimentarnos de esa savia, de ese árbol, y entonces ser candidatos a dar buenos frutos, porque ya hemos sido trasladados de este desierto donde es hostil todo y todo seco, y hemos sido plantados junto a corrientes ¿de qué? De aguas, ¿cierto que sí? Por eso es que la palabra dice que el que le entrega su vida a Cristo, ¿qué pasa? De su interior brotan ríos de agua viva. Amén, hermanos, ¿o no? Pero bueno, a pesar de todo esto que les he dicho, que es muy bonito, de lo que hemos hecho a través de los años, y no solamente esta iglesia, sino hay muchas iglesias que también instan a que la gente siga la sana doctrina, que se instruya en la palabra, que crezcan. No falta obviamente las personas que digan pasar, pero es que yo no sé, yo no crezco. O sea, no avanzo. Estoy ahí mismo, en el mismo lugar. Cualquiera podría decir, es que, como diría aquel poeta mexicano, ¿no? Cualquiera podría decir, es que yo no sé, yo llevo años en el cristianismo y yo sigo aquí, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, con la misma gente. No, ¿me entiendes? Tiene que salir de ahí, tiene que avanzar. No puede ser, acuérdense que varias veces lo hemos dicho, ¿no? Acuérdense los que entraron a la cueva de Adulán, ¿no? Que también cuántas veces lo hemos repetido. Entraron aquí con una condición lamentable, se pusieron bajo la guía de un hombre ungido por Dios. ¿Quién era? David. Y después salieron siendo ¿qué? Los valientes de Dios. Ese es el proceso. Las iglesias deberían ser cuevas de Adulán, talleres de restauración. ¿Cuántas veces hemos cantado el taller del maestro vengo? Pero hay gente que no toma las iglesias o no toma su caminar cristiano como un taller de restauración como tanto. Hay gente que no avanza, hay gente que en muchos casos hemos visto, obviamente, no necesariamente las personas tienen que venir, pastor, es que yo no avanzo. No, uno lo ve. Uno lo ve, ¿por qué? Por los frutos. Aunque dijimos que no íbamos a hablar de los frutos, pero acuérdense que los frutos es lo más visible, ¿no? Pero hoy estamos concentrándonos en ser buenos árboles. Ya vimos algunas características de buenos árboles y por eso instamos a que se metan en la palabra, porque estas son las fuentes de agua, ¿no? La savia en la cual nos podemos alimentar como tal. Pero bueno, a todas aquellas personas que sientan que no avanzan, que no crecen, hoy llevamos 10 años en la iglesia, ¿cuántos años más tendremos? No sabemos. No sabemos. Pero hay dos aspectos, yo quería profundizar en dos aspectos importantes en los cuales hay que trabajar todavía mucho más. Todos como iglesia, ustedes seguro en el video también. Dos aspectos en los que hay que seguir trabajando, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver, primero, con el compromiso. La vida cristiana, hermanos, si hay uno de los componentes importantes es esa dosis de ¿qué? De compromiso. O sea, que uno se comprometa realmente con la persona del Señor. O sea, cuando usted decide entregarle su vida a Cristo, eso es como que estuvieras dando el sí cuando uno se casa, ¿no? Y cuando uno da el sí, cuando se casa, y los que nos hemos casado sabemos que en ese momento uno está adquiriendo un ¿qué? Compromiso. ¿Un compromiso de qué? De honrar una relación, de ir, de juntos caminar en una misma dirección, de que se haga realidad aquello que dice la palabra de que ambos sean ¿qué? Una sola carne, que compartan anhelos, deseos, metas, sueños, de la mano. Pero entonces cuando uno le entrega su vida a Cristo, es lo mismo. No en vano él dice que él y su iglesia, ¿qué son? Él y su esposa, ¿cierto que sí? Por eso es que utiliza esa analogía. Entonces, el compromiso es algo a lo que hay que trabajar, hermanos, porque desafortunadamente dentro de la vida cristiana, y no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias también, hay personas a las que les cuesta, digamos, hacer público o de manifiesto su condición de hijos de Dios, su cristianismo como tal. O sea, el que no decir que son cristianos, porque cualquiera puede decir que es cristiano, pero que lo respalde ¿con qué? Con su testimonio, con su vida, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que a Pedro le costó reconocer que era cristiano, seguidor de Cristo, ¿no? Pero al final su cristianismo lo traicionó, porque todo le brotó por todos lados, ¿no? Entonces, si hay algo que le urge a la iglesia hoy en día, hermanos, es salir a evangelizar con su propio testimonio. Porque hoy tristemente lo que vemos son malos testimonios, y es triste decirlo, pero es una realidad, ¿no? De que realmente haya seguridad en nosotros de que somos hijos de Dios, de que hemos entregado nuestra vida a Él,
y que cualquier adversidad o cualquier contratiempo como tal no ponga a la gente a tambalear, ¿no? Es un cristianismo tan ligero, tan falto de ¿qué? ¿Qué dijimos? Que para que un árbol se mantenga firme necesita buenas raíces, que es una de las cosas que está adoleciendo el pueblo cristiano hoy en día, las buenas raíces. Y por eso la palabra dice, ¿qué sería del justo? Si le son destruidos sus fundamentos, es decir, si le son arrancadas sus pocas raíces que tenga, ¿de qué se va a sostener? Quítele la raíz a un árbol a ver qué hace. No hace absolutamente nada, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, recuerde, nada más tenga presente lo que Pablo era una persona que, si hay algo que él tenía era compromiso, ¿no? Porque, ¿sabe qué es lo que le ayudaba mucho a Pablo para fortalecer su compromiso? Saber que él era qué, él decía, yo soy deudor. O sea, lo que yo tengo no es mío. Yo lo estoy disfrutando, pero hay otros que también lo merecen. Yo soy deudor, ¿no? Entonces, no ser cristianos a la secreta. ¿Se acuerdan de la canción de Cristianos a la secreta? Que no le pase como Nicodemo, que buscó al Señor de noche para que nadie lo viera. O a José de Arimatea, que esperó a que mataran al Señor para decir, yo era discípulo de él. Que no nos pase eso. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un cristiano a la secreta? A ver, ¿se acuerdan cuáles son los cristianos a la secreta? Un cristiano a la secreta que dice que es cristiano, ¿pero qué? Pero que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta. O sea, yo guarde en cuenta que yo soy cristiano, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que vieron un cristiano así? Bueno, espero que no haya sido la última vez que usted se vio al espejo, ¿no? Espero. Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Entonces, en eso, acuérdense que eso no es nuevo, eso es viejo. Allá en Juan 12:42 dice la palabra, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, ¿qué pasa? No lo confesaban para no ser expulsados, ¿de dónde? De la sinagoga. Entonces, después de que el Señor se murió, aparecieron una cantidad de discípulos que cuando él estaba vivo nunca lo apoyaron, ¿no? Entonces, que no le pase a ustedes, a nosotros, todos los que estamos aquí, usted también ahí, que nos decimos que somos discípulos del Señor, somos candidatos ¿a qué? A traicionarlo. Todo el que es discípulo del Señor es candidato ¿a qué? A traicionarlo. No necesariamente por 30 monedas de plata, por un trabajo, por un negocio, por una mujer, por un hombre, por la familia, pero todos somos candidatos si es que no nos mantenemos ¿qué? Firmes ahí como ramas injertadas, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, el compromiso es algo que hay que trabajar, hermano. Y vea, para que el compromiso sea firme en nosotros, el compromiso depende de qué. O sea, para yo comprometerme con alguien necesito ¿qué? Amor, y el amor necesita. Para yo amar a alguien, ¿qué necesito? Conocer. O sea, el compromiso depende mucho del conocimiento. Uno no se compromete con cualquiera. Usted se compromete con la gente que ¿qué? Que conoce. Usted se compromete en un negocio del cual usted ya tiene conocimiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente se compromete poco con el Señor? Porque lo conocen poco. ¿Y por qué no lo conoce más? Porque la gente no quiere ¿qué? Compromiso. No quiere compromiso, porque la gente cree que el compromiso es la pérdida ¿de qué? De la libertad. En el momento que yo me comprometo, pierdo mi libertad, ¿no? Por eso en cuestiones de pareja hay gente que nunca se compromete. ¿Por qué? Porque no quieren perder su libertad. Nunca quieren dar el paso, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, cristianos sin compromiso los vemos por todo lado. ¿Cuáles son esos? Pues son las personas que van a la iglesia simplemente por ir, nada más, ahí, nada, pero nunca se llegan a comprometer de lleno, a convertirse en lo que nosotros hemos hablado varias veces aquí en estos 10 años también, columnas de la iglesia. Y más bien, en vez de columnas, ¿qué son? Andamios. ¿Se acuerdan que esos son clásicas de aquí de Efesios? ¿Se acuerdan lo que hablamos hace 8 días? Martillazos, ¿no? Golpes, ¿qué? Repetidos. Entonces, en el cuerpo de Cristo, decídate hacer ¿qué? Columna, que la obra se sostenga sobre usted, porque las columnas no desaparecen, las columnas permanecen, no sea un andamio lo arma uno hoy, mañana ya no está. Los andamios son importantísimos para lograr ciertos objetivos. Hay gente que es muy importante porque mete el hombro para ciertas cosas, pero ya después uno no la vuelve a ver. Entonces, deje de ser andamio, sea columna, anímese, vale la pena. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, generalmente las personas que no están comprometidas nunca llegan a crecer. ¿Por qué? Porque están ahí o escuchando, pero nunca ponen en práctica nada de lo que aprenden. Recuerden que el crecimiento lo da ¿qué? El servicio. En el momento que usted se meta a servir, usted comienza a crecer.
El mismo Señor lo dijo, ¿no? Acuérdense que eso son cosas que ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero obviamente no todo el que está en las iglesias cristianas puede servir. ¿Por qué? Porque no todos los que están en las iglesias son cristianos. No todo el que viene de Israel, ¿qué pasa? Es israelita. No todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Entonces, por eso es que la Biblia nos aconseja: examinaos a vosotros mismos, ¿no? Examínense si es que ustedes están o no están en la fe. Es decir, si están o no están en Cristo. Si usted no está en Cristo, no se cumple lo primero que vimos, que un buen árbol siempre está plantado ¿dónde? En el lugar adecuado. Si usted no está en Cristo, usted no está plantado en el reino de Dios, usted está plantado en el lugar que no es. Y mientras usted esté en el lugar que no es, ahí no vas a tener chance de nada, ni de dar frutos del Señor, ni de recibir las bendiciones de Dios, nada, absolutamente nada. Tienes que ser trasladado al lugar correcto, ¿no? Y solamente lo puede hacer ¿quién? Dios mismo, por medio del sacrificio de Cristo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde, aquí en esto del compromiso recae un principio que nosotros manejamos en la iglesia, ¿no? Para que ustedes lo completen, a ver. Si usted dice que es cristiano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Dios? Si usted dice que es cristiano, Dios espera todo de usted. Recuerde ese principio, ¿ah? Pero eso es si usted dice que es cristiano. Ahora, si usted no dice que es cristiano, no se preocupe, Dios no espera nada de usted. Entonces ni se esfuerce, ¿para qué? Dios no espera nada de ti. Ahora usted dice, si usted dice que es cristiano, pero si lo es, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que es cristiana, pero obviamente como Dios no puede ser burlado, sabemos que Dios tampoco esperará nada de usted, porque usted no es realmente ante los ojos de Él, por más que usted diga que es, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerde nada más eso, compromiso, primer pilar que quería, que hay que desarrollar. Si es que usted lleva años y años, no solamente en esta iglesia, sino en otros, usted transcurre el tiempo, usted no crece, no avanza, no trasciende. Recuerde que trascender es subir de nivel, ¿no? Compromiso, seguramente te falta comprometerte más, ¿no? Porque obviamente cuando yo digo que estoy comprometido implica conocimiento, y el conocimiento implica meterme a la palabra, todo lo que implica el conocer, porque conocer me lleva a amar, ¿no? Amén, hermanos. Ese es uno. El otro, el que quería hablarles, sobre el cual hay que trabajar mucho, está, y lo decía, por ejemplo, Salomón. Miren que Salomón escribió un libro muy interesante donde él plasmó todas sus experiencias de todo lo que él vivió. ¿Cierto que sí? ¿Cómo se llama el libro? Eclesiastés. ¿Se acuerda? El libro de Eclesiastés son las memorias de Salomón, donde él nos da testimonio ahí de todo lo que él vivió, que él probó, que tuvo yo no sé cuántas mujeres, tanta riqueza, hizo de todo, y al final él llegó a una conclusión. ¿Cuál? De que todo es vanidad, ¿cierto que sí? Pero Eclesiastés, Salomón en Eclesiastés escribió algo en Eclesiastés 7:8 que dice: mejor es el fin del negocio que el principio. Mejor es el fin del negocio que el principio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En las cosas de Dios no es como comienzan las cosas, sino cómo terminan. Porque el hecho de que usted haya empezado mal no quiere decir que va a terminar mal. Porque hay un dicho que dice que lo que mal empieza, mal termina. Pero eso es en las cosas naturales. En las cosas de Dios no es así. Algo que empiece mal puede terminar bien. En la medida en que usted, sabiendo que está desviado de su camino, reconozca al Señor en todos sus caminos, clame a Él y Él enderezará ¿qué? Tu vereda. Amén, hermanos. Ahora, si usted empieza bien, usted puede terminar mal, si es que en ese transcurrir se desvía. El que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. Entonces, las matemáticas de Dios son diferentes. Salomón dijo, mejor es el ¿qué? ¿Qué dijo él? Mejor es el fin que el principio. Muy sabio. Lo único es que no aplicó para él. O sea, escribió algo para todos los demás, pero no lo aplicó él. Eso es muy bonito, está bien. En las cosas de Dios, no importa yo cómo empiece, lo importante es que yo enderezca mi caminar y termine bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ahora, pero eso no se va a poder lograr si nos falta algo importantísimo dentro del caminar cristiano, que es la perseverancia. Compromiso, perseverancia. Todos sabemos lo que es la perseverancia, ¿no? Porque el Señor lo repite muchas veces: el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? Mantenerse, sostenerse, no variar, no desviarse. Eso es perseverar, ¿no?
En este sistema en el que nosotros vivimos con tanto movimiento, tanto, lo que decía Randall al principio de los afanes, ¿se acuerdan? Con tanto afán, con tanta cosa, ¿cómo cuesta? Es complicado mantenerse uno firme. Ahora, no es que sea imposible, de que cuesta, ¿no? Pero si hay algo que hoy en día le falta a la iglesia cristiana es la perseverancia, el mantenerse firmes, ¿no? El resistir. Acuérdense que eso es una carrera ¿de qué? De resistencia, eso no es de velocidad ni mucho menos, ¿no? La perseverancia es un problema que hasta el día de hoy se mantiene, ha existido siempre, pero hoy más que nunca lo que hace falta dentro de las iglesias es la perseverancia, hermanos, la perseverancia. La iglesia, nos hemos mantenido 10 años aquí, ¿cuántos más nos mantendremos? Depende de lo que perseveremos, depende de lo que nos mantengamos como iglesia, porque la iglesia somos todos los demás, ¿no? Esos parlantes seguro duran otros 10 años más. Las sillas también. Pero la iglesia, que somos nosotros, si no perseveramos, pues la iglesia aplicará aquello que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no? ¡Ey! No dejes tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras, arrepiéntete, porque ¿y no? ¿Qué pasa? ¿Vengo y qué? Quito el candelero, es decir, quito la iglesia. Porque así es, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay muchas cosas en las que hay que perseverar. Nada más, acuérdense que estamos dando un repasón, unos minutos que nos quedan ya para terminar. ¿Qué debemos perseverar? Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor nos llama a perseverar. ¿Y por qué nos llama a perseverar? Porque acuérdense lo que dice la palabra en Hebreos, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Si hay algo que le garantiza a uno la perseverancia es que uno avanza. Usted va avanzando, si usted persevera, usted se compromete con algo y persevera, usted avanza. Y el Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos porque eso no le agrada a Él. No podemos retroceder. En 10 años hemos avanzado mucho. Todavía nos falta avanzar muchísimo más. Pero nos falta perseverar. ¿Y en qué debemos perseverar, hermanos? Rápidamente, Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay que orar, hermanos, hay que perseverar en la oración. Acuérdense, ¿qué necesita uno para vivir? ¿Qué necesito yo para vivir? Aire, bueno, el aire sí, pero ¿qué necesito yo, digamos, con el aire? Respirarlo, porque digamos, si yo puedo estar aquí y aquí hay aire, pero yo no respiro, me muero. Yo te voy a decir, te necesito respirar, obviamente está el aire, ¿no? Aquí está la palabra también. En la vida del cristiano, para nosotros sostenernos tenemos que orar, hermanos, hay que orar. Acuérdense que orar, ¿qué es? Hablar con Dios, y si no se ora, es decir, si uno no se comunica, las relaciones, ¿qué pasa? Se mueren. Entonces hay que perseverar en la oración, hermanos, perseverar en la oración. Allá en Efesios también, Efesios 6:18 decía, orando en todo el tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración, hermanos, tenemos que perseverar en eso. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué hay que perseverar? En la palabra misma, ¿no? Hay que perseverar en la palabra, en la ley, ¿no? Acuérdate lo que le decía Pablo a Timoteo. Persiste, Pablo, le decía a Timoteo. Timoteo, persiste tú en qué? En lo que has aprendido. Y lo que has sido seducido por eso, ¿no? Literalmente le decía, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Qué más hay que perseverar, hermanos? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Hay que perseverar en qué? En la comunión, como iglesia. O sea, no deje de insistir en eso, no deje de congregarse, no pierda el contacto como tal. Tiene que la palabra dice que es muy bonito habitar, ¿qué cosa? Los hermanos juntos en armonía, que podamos compartir como iglesia, saludarnos, vernos. Eso es importante, hay que perseverar en eso, ¿no? Hechos 2:42 decía, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué perseverar en la doctrina, hermanos? ¿Qué es doctrina? Enseñanzas, ¿no? Recuerden que las doctrinas son enseñanzas como tal, ¿no? Y no se extravíe de ahí, porque dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. ¿Y qué más hay que perseverar? De hecho, 2:46 decía, y perseverando unánimes cada día en el templo, bueno, obviamente en la congregación, en la asistencia como tal. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué cosa? Segaremos, perseveren en hacer el bien siempre, no se canse de hacer el bien, por más que la gente, ¿qué cosa? No se lo agradezca. Hay gente que porque no recibe un agradecimiento ya dejan de hacer el bien, o sea, por eso la palabra dice que todo lo que hagas, ¿qué pasa?
Hazlo como para el Señor, para que no estés esperando que la gente te agradezca nada. Pero nunca se canse de hacer el bien, ¿no? Josué 1:9 dice, mira que te mando ¿qué cosa? Que te esfuerces y que seas valiente para decidir. Mira que te mando que te esfuerces porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas, ¿no? Entonces todas las cosas que requieran esfuerzo en esta vida hay que perseverar en ellas. Mire, las cosas cuando requieren que uno se esfuerce, le saben a uno diferente, ¿no? Todos saben que es un esfuerzo, ¿no? ¿Qué es esforzarse? Sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Esforzarse es eso. Cuando usted hace las cosas en línea a lo que usted sabe que puede dar, usted no se está esforzando. Usted se esfuerza cuando da un poquito más de lo que usted sabe que puede dar, ¿no? Ahí se está esforzando, ¿no? Amén, hermanos. En la gracia, dice Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es perseverar en la gracia, hermanos? ¿Qué es lo más grande que hemos recibido por gracia? ¿Ah? ¿Qué es lo más grande que hemos recibido por gracia? La salvación. ¿Cierto que sí? Usted cuando dice que hay que perseverar en la gracia, es que hay que perseverar ¿en qué? En la salvación, hay que cuidarla, hay que mantenerla. Dice, pero ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Hay que perseverar en la gracia. Por eso era que insistía a cada rato Pablo en eso, ¿no? De perseverar en eso. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hay que entender, hermanos, que a pesar de las adversidades que tenemos, hay que seguir, ¿qué? Perseverando, porque esto no es fácil. Ya el Señor dijo que tendríamos, ¿qué? Aflicción, ¿no? Y así hay varias, hermanos. Realmente la perseverancia, ¿qué es la perseverancia? Es una combinación de lo que es la voluntad de hacer algo y ese anhelo, esa pasión que tiene uno de hacer algo, ¿no? También. Eso es lo que lo lleva a uno a ¿qué? A mantenerse perseverante. Pablo, les decía a ustedes, era una persona que perseveraba mucho, porque él la tenía clara, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero es Pablo. ¿Pero quién era Pablo? Un siervo de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos de Cristo. ¿Quién era Pablo? Conocedor de la palabra. ¿Qué podemos ser nosotros? Conocedores de la palabra. ¿Quién era Pablo? Una persona apasionada por las cosas de Dios. ¿Qué podemos ser nosotros? Personas apasionadas. O sea, no hay cosas que Pablo tuviera que no podríamos hacer. ¿Me entiende? Pero ¿qué era lo que motivaba a Pablo a perseverar? Nada más un ejemplo, vean. Pablo tenía, obviamente, el objetivo claro de lo que el Señor le había dado, el ministerio que tenía, ¿no? ¿Cuál fue el ministerio que recibió Pablo? Llevar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Entonces, lo tenía claro, sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Segundo, obviamente, se sentía en deuda con lo que había recibido, ¿no? En la medida en que nosotros sintamos que lo que tenemos, otros también lo merecen, vamos a ser personas perseverantes y comprometidas. Y tercero, muy importante, Pablo sabía, obviamente, a lo que se exponía si se apartaba de Cristo. ¿Lo sabemos nosotros o no? Sí, amén. Bueno, hay mucha gente que dice amén y que lo sabe, pero entonces no compra todos los boletos para apartarse de Cristo. Porque así es. Pero Pablo lo tenía claro, lo tenía clarísimo. Y por eso viene de Pablo una frase, Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Que hasta en verso sale. Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sale en verso, muy fácil de aprendérselo. Pero eso no lo dijo así gratis, ¿no? Lo dijo precisamente porque el conocedor de todo eso sabía que él lo puede todo en Cristo. ¿Por qué? Porque ya había pasado por una cantidad de situaciones de las cuales el Señor lo había librado, de las cuales el Señor estaba con él, ¿no? Entonces Pablo tenía su mirada firme en la meta, ¿no? Acuérdate que Pablo nos dejó una cantidad de consejos y alguna vez en estos 10 años también lo hemos dicho. Y me ha apoyado mucho en los consejos que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Y Pablo decía, y que es algo que nos tiene que servir a nosotros. En 10 años, hermanos, hemos hecho muchas cosas. ¿Amén o no? Pero ciertamente, ¿qué cosa? Dejando atrás todo eso. Ya, ¿eso qué? Hay que seguir adelante. Otros 10 años, 20, 30, no sé. Lo importante es que tengamos la mirada firme, ¿dónde? En la meta, que es nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para eso tenemos que ser buenos árboles. Pero para ser buenos árboles, ¿qué pasa? Tenemos que tener buenas raíces, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que estar en el lugar adecuado. Amén, hermanos. Eso lo tenía Pablo muy claro, ¿no? Así es que no nos cansemos, ¿no? De correr esta buena carrera, hermanos. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco
has sido fiel, ¿qué pasa? Sobre lo mucho, ¿qué cosa? Te tendré, ¿no? Entonces, los años que completemos de aquí en adelante dependerá de nuestro compromiso, de nuestra perseverancia, ¿no? Y para eso un consejo final, nada más que quiero darles, hermanos, voy a utilizar la palabra, se lo dijo el Señor a Josué. Eso es clave, ¿no? Todo lo que les he hablado aquí ahorita, de nada sirve si no seguimos este consejo que viene, ¿no? Empezamos hablando de buenos árboles, ¿no? Porque nosotros queremos dar buenos frutos, pero ahorita nos preocupémonos por poner buenos árboles. Entonces, ocupémonos de este consejo que está en Josué 1:8, dice, hermanos, que nunca sea parte de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué pasa? Todo te saldrá bien. Amén. Lo que pasa es que la gente quiere que su camino sea prosperado y que todo le salga bien, pero bien apartados de este libro. ¿Cierto que sí? Y eso en las matemáticas de Dios no sirve. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Bueno, acuérdense, esa es clásica también, ya la tienen que saber, pues. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, entonces, ¿qué sigue? Serán mis discípulos. ¿Qué más? Conocerán la verdad y serán libres. Clásica, esos 10 años también, otro martillazo más. Entonces, hermanos, no hay nada más que agregar, no hay nada más que decir, simplemente que no sea parte de usted y de su vida este libro de la ley, ¿no? Y por eso el Señor le decía también a Josué, que no sea parte de eso, y eso está en Josué 1:8, y después lo que sigue es, por lo tanto, ¿qué cosa? Esfuérzate y sé valiente, porque una cosa es que sepamos eso, que la forma en que nos vaya bien es que no nos apartemos de aquí, pero para no apartarnos de aquí, requiere de nosotros, ¿qué cosa? Esfuerzo y valentía. Recuerda que el reino de los cielos es arrebatado por parte de ¿quién? De los valientes, ¿cierto que sí? Porque se requiere valentía para eso. Se requiere valentía para sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Y ahí es donde aplica aquello, uno lo podría aplicar aquello de que el Señor aumentará nuestras fuerzas, ¿como quién? Como las del búfalo. ¿Acuerdas que también lo hemos predicado aquí en todo este tiempo? ¿A qué se refería el Señor con eso? Porque el búfalo tiene esa característica que entre más acorralado y más acongojado está, se le multiplican sus fuerzas. ¿Cierto que sí? Ahí podemos ser candidatos a ser en la medida en que estemos plantados en corrientes de agua. Amén, hermanos, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a un tema relativamente sencillo, lógico, podrían decir algunos, de que no podemos pretender dar buenos frutos tuyos, Señor, si es que no estamos plantados en tu reino, en el lugar correcto, ¿no? Cualquiera podría decir, lógico, pero ¿por qué no los vemos esos frutos entonces? Hay muchas personas que se dicen estar plantadas en el lugar correcto. Es una buena pregunta, ¿no? Ya hoy también lo supimos, puede ser falta de compromiso, puede ser falta de perseverancia, ¿no? Hoy en día cuesta el ser perseverante porque hay tantas distracciones y tantas cosas que compiten con lo que es estar en los caminos del Señor, ¿no? Y que compiten de una manera desleal o en desventaja porque todo lo que este sistema te ofrece es atractivo, placentero, mientras lo que el Señor te ofrece es un camino de obediencia, de servir, de darse por los demás, de despojarte de lo que antes era y dejar a un lado lo que te gusta y tal vez comenzar a asumir roles que en un inicio a lo mejor no te agraden. Entonces, son dos escenarios bastante diferentes, ¿no? Pero los que hemos decidido caminar de la mano del Señor sabemos que nada de lo que nos dé este mundo o este sistema temporal podría llenar esos vacíos que solo Dios llena, ¿no? Ese consuelo que solo Dios da, ese amor que solo Dios nos puede enseñar a sentir y a poder dar a los demás. Eso lo sabemos. ¿Quiénes? Los que hemos decidido caminar de una manera genuina de la mano del Señor, ¿no? Si usted de pronto es una persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, aquí en la iglesia o ahí en el video, usted nunca le ha entregado su vida al Señor, entonces
aunque usted haya ido a las iglesias cristianas, se haya congregado, pero usted nunca ha nacido de nuevo, usted nunca ha meditado en sí, decir, bueno, realmente yo nunca he reconocido que he ofendido a un Dios con todo lo que hago, nunca me he arrepentido genuinamente de mis pecados, nunca he clamado por la sangre de Cristo. Si usted no lo ha hecho, usted está plantado en el lugar equivocado o plantada en el lugar equivocado. Y si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, pues ni se diga, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad ahorita de que lo haga y que marque una diferencia o marque un instante entre su vida antes de Cristo y después de Cristo. Y que de aquí en adelante, cuando usted haga la oración del arrepentimiento, usted empiece a construir una relación con Él. Y usted empiece a nutrirse de la buena savia que es la palabra del Señor. Así como los árboles se alimentan de ese nutriente tan valioso, aquí está el nutriente que le hará a usted no solamente llenarse de vida, sino crecer, fortalecerse. Y no solamente para usted, sino que usted pueda ser de bendición para los demás, como lo son los árboles, ¿no? Si algo que caracteriza a los árboles es ser de bendición para los demás. Ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí varias cosas. Pero la más importante de todas las que entendí es que estoy hoy plantado en el lugar equivocado. Estoy apartado de las corrientes de agua. Estoy apartado de la savia, del nutriente más precioso que podría darme a mi vida, fortalecerme, Señor. Estoy totalmente lejos. Y por eso entiendo el estilo de vida que llevo hasta hoy. Un estilo de vida lleno de mentiras, de engaños, sufrimiento, desesperanza. Nada vale la pena, Señor. Pero no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, o sea, siempre los felicitamos porque no es una decisión fácil, ¿no? Aunque algunos podrían decir, qué fácil es hacer una oración y ya me vuelvo hijo de Dios. No, qué fácil es hacerla si realmente no ha sido genuina, es muy fácil. Pero hacerla genuinamente, realmente que uno la haga con dolor, no es fácil, ¿no? Y si usted la ha hecho así, lo felicitamos. Pero no se quede ahí. Acuerde que este es el inicio de un proceso nada más en el cual usted ya ha sido plantado en el lugar correcto, pero usted tiene que empezar ¿a qué? A alimentarse, ¿no? Tiene que empezar a alimentarse. Y aquí está la palabra, que es la que te garantiza ese alimento. Pero si en ese proceso de irte alimentando te podemos ayudar en algo, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23. Estamos aquí en Cartago, Costa Rica, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, ¿no? 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, el Pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Búsquenos también en las redes sociales, en YouTube, Efesios 4:23, ahí está el canal de la iglesia, hay muchas prédicas de 20 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, lo que usted quiera, ¿no? Todo depende de su interés en crecer y realmente en comenzar a construir una nueva identidad en Cristo Jesús, ¿no? Hoy domingo, como todos los domingos, por la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí vamos a estar compartiendo. Usted puede, si usted está aquí en Costa Rica, usted se mete por la radio, o si no se mete por urbano106.com, ahí radio en vivo, ahí puede chatear, ¿no? Recuerde, domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Bueno, que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.